Aprobada por no haber sido objeto de ningún tipo de observaciones. El acta número 20 se pone a disposición de las señoras y señores diputados y nuestra abogada secretaria, que damos la bienvenida a esta comisión, dará la lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Se ha recibido el siguiente documento. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que autoriza construir un memorial y circuito de memoria en la comuna de La Reina en recuerdo de las víctimas de la Caravana de la Muerte. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Retira y hace presente nuevamente. Ahí está. Muchas gracias. ¿Alguna observación respecto de la cuenta que acaba de entregar la secretaria? ¿Diputados y diputadas? ¿No? Ok. Bueno, vamos a dar las palabras abiertas, ¿cierto? Si es que hay algún varios para esta sesión. Se abre la palabra. Diputado Schubert. Gracias. Buenos días, señora Presidenta. Saludo por su intermedio a todos los presentes y agradezco la oportunidad de estar hoy día en esta comisión. Comparezco para solicitar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 222 del reglamento, pido a esta honorable comisión pueda oficiar a la sala de la Cámara en orden a solicitar poder conocer el proyecto de ley que modifica la ley 20.370 General de Educación para prohibir a profesores y asistentes de la educación el uso del denominado lenguaje inclusivo en sus comunicaciones con miembros de la comunidad escolar, boletín 15.266-04, por las razones que brevemente expondré. En este orden de ideas, las iniciativas en cuestión vienen a hacerse cargo del problema que hoy afecta no solo las cuestiones educacionales, sino que posee, por supuesto, efectos culturales. En efecto, el uso del denominado lenguaje inclusivo no solo provoca problemas a niveles de enseñanza de diversos idiomas, sino que produce problemas relacionados con la comprensión del mismo por parte de quienes están siendo iniciados en un idioma específico, alterando la integridad psicológica del hablante. En correlato con lo expuesto, la Real Academia Española de la Lengua ha puntualizado que el cambio del uso del lenguaje es una cuestión cultural, para lo cual especifica que los cambios gramaticales o léxicos que han triunfado en la historia de nuestra lengua no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente entre los hablantes. Son estos últimos los que promueven y adoptan innovaciones lingüísticas que solo algunas veces alcanzan éxito y se generalizan. En estos procesos de innovación y cambio, la academia se limita a ser testigo del empleo colectivo mayoritariamente refrendado por los hablantes, así como a describir estos usos en sus publicaciones. No obstante ello, es preciso que aquella innovación lingüística no genere situaciones de confusión cultural, situación que debe ser debidamente analizada y conocida por esta honorable comisión en atención de la relevancia de la cuestión tratada y cómo ella se vincula con valores tan importantes como lo es la identidad lingüística de nuestro país. En consecuencia, solicito a esta honorable comisión que oficie a la sala de la Cámara requiriendo conocer el proyecto de ley que modifica la ley 20.370 para establecer el uso correcto del lenguaje español, no entonces un lenguaje inclusivo en las comunicaciones con miembros de la comunidad escolar, y este es el boletín 15.266-04. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. No sé si hay algún otro diputado o diputada que esté de acuerdo de hacer este oficio a la sala desde la comisión. Diputado Benavente. Sí, porque también, claro, para hacer un poquito el debate respecto de lo que se está solicitando. Sí, es solicitar a la Cámara que pueda remitir a esta comisión ese proyecto que tiene que ver con el lenguaje, dado entendido de que eso es parte de nuestra cultura lingüística y que sea conocido. Claro, que se envía a esta comisión. Exacto. Reclamarlo en fondo para esta comisión. Y una pregunta, entiendo, entonces este proyecto ya estaría en la Comisión de Educación, por lo tanto la Comisión de Educación también tendría que solicitar que se remita a esta comisión y pedir la autorización de la sala. Si porque muchas veces lo que ocurre es que se le pide autorización a la sala para derivar un proyecto de una comisión a otra. Sumálo como duda. Sí, basta con que esta comisión lo pida a la sala y si la sala lo acuerda, deja de estar radicado en educación y pasa a esta comisión. No es necesario que educación tome un acuerdo en ese sentido.
Ok, pero en ese sentido la sala tiene que autorizar, tiene que Sí. haber unanimidad para que pase esta Tiene sala. que haber Ok, ningún unanimidad problema en que se sala pida. para que pase a esta comisión. Sí. De esta comisión, exacto. Ya, ¿hay alguna otra opinión? Sí, por favor. Diputado Teado. Yo quiero apoyar, para reclamar el oficio, por favor, que se traiga para acá. Diputado Queda Durazo. a prueba también en este caso. Tenemos 2 veces al diputado Tuit. Un tuiti continental y un tuiti... Sí. Ahí está la diputada Serrano también para la asistencia. Diputado, buenos días, diputada. Diputado Durán, ¿tiene la palabra? ¿Está pidiendo la palabra? Buenos días, Tiene la presidenta, palabra. y a todos los miembros de la comisión. También apoyo la solicitud del diputado que nos acaba de exponer, en el sentido de que el proyecto sea remitido a esta comisión. Mi consulta es si este proyecto, diputado Schubert, ya se encuentra en discusión, acaba de ingresar, y cuál es el proceso que lleva en la Comisión de Educación, como para saber si no cometemos un acto de quitar un proyecto y traerlo a esta comisión a propósito de la solicitud suya. Gracias, señora presidenta. No, fue derivado a la Comisión de Educación. Esta se dio cuenta en la cuenta, se dio cuenta que había llegado, pero no ha sido tramitado, fue presentado recientemente, no ha avanzado. Bueno, entonces, entendiendo los antecedentes, no sé si hay alguien más que quiera opinar. Diputado. ¿Qué diputado Van aprobó? Ah, ya. Ah, no fue. Ese diputado Ojeda. Sí, ya le habíamos tomado su opinión, diputado Ojeda. Diputado así que- Von Millenbrock está pidiendo la palabra. Diputado von Mühlenbrock. Buenos días. Buenos presidenta. días. Bueno, también me sumo a mis colegas y estoy de acuerdo en que pase a nuestra comisión. Gracias. Bueno, ya entonces, considerando las opiniones, no sé si hay otra opinión, vamos a hacer la solicitud, entendiendo también que es importante no solamente la situación respecto de las tradiciones, cuando hablamos del lenguaje también hablamos de la diversidad obviamente cultural, hablamos de muchos otros elementos y que también tienen que tener un componente pedagógico importante. Entonces, ahí la sala tendrá que dirimir entonces cuál es la mejor comisión que pueda tomar el proyecto a propósito de su solicitud. ¿Ya? Yo no estando de acuerdo, sí creo que es justo que vaya a la sala a poder ser debatido y votado en realidad, si pasa a Comisión de las Culturas o si no, se queda en Educación. Así que para que se oficie a la Cámara, a la Secretaría. Eso. ¿Algún otro varios por el tema No, ya no, pero otro tema? ¿Ninguno? ¿Diputados en las telemáticas? ¿Se incorporó la diputada González también para que esté en la asistencia? La diputada Serrano también. Ok. Bueno, se recuerda que los señores y las señoras diputadas que se conecten vía telemática lo hagan de lugar cerrado y obviamente quienes lo hagan desde un auto no puedan encender sus cámaras e intervenir, pues quedarán de manera inasistente. Para la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio y votar en general el proyecto de ley que autoriza construir un memorial y circuito de memoria en la comuna de La Reina en recuerdo de las víctimas de la Caravana de la Muerte, correspondiente al boletín 15.278-24 con urgencia calificada de suma. Se ha invitado al diputado mocionante, diputado Tomás Hirsch. Buenos días, diputado, para que resuelva las consultas planteadas en la sesión anterior por los integrantes de la comisión. Secretario, ya. Entonces, está el diputado. En la sesión anterior estábamos en la votación, ¿cierto?, del proyecto. Acá está, autoriza construir un memorial de circuito de memoria en la comuna de La Reina y a pedido de algunas y algunos diputados, ¿cierto?, tomamos el acuerdo de que el diputado Tomás, como mocionante de esta iniciativa, nos pueda explicar antes de la votación.
Si no hay alguna otra consulta a propósito de la presencia del diputado Hirsch, o que se vuelvan a reiterar esas dudas que surgieron en la comisión anterior, yo creo que cursamos a la votación. Diputado Benavente. Gracias, presidenta. El proyecto señala que se va a crear un fondo destinado para las erogaciones, donaciones y aportes, etcétera. Pero ¿este fondo solo va a estar constituido por donaciones o por algún aporte estatal también? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, Una pregunta, presidente. si quiere Sí, vamos a juntar las preguntas. Bueno, primero la del diputado Benavente, diputado Teao, contesta el diputado Tomás Hirsch, y luego si es que surgen otras para que pueda el diputado contestar respecto del proyecto que va a votación el día de hoy. Diputado Teao, disculpe, tiene la palabra. Ya, disculpe. Discúlpeme que sea, la sesión anterior conversamos sobre esto, pero yo hice un juramento cuando asumí como diputado y necesito, quizás nos puede iluminar el diputado por su intermedio, presidenta, el diputado Hirsch, sobre... Yo sé que las cosas siempre se han hecho de una determinada manera y no quiere decir que siempre sea lo correcto, el paradigma puede variar con respecto a eso, pero creo que hay que ver con la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque lo decía en términos de admisibilidad, no del proyecto, sino que de los artículos. Quizás ahora, como lo decíamos con el diputado, por su intermedio, presidenta Hirsch, nos puede aclarar el proyecto nuevamente. Eso era. Gracias. Diputado Hirsch, por favor. Gracias, presidenta. En primer lugar, saludarla a usted, a la Secretaría y a los miembros, y más allá de lo que dijo el diputado, y las miembros de la comisión. Y agradecerle por estar avanzando en la tramitación de este proyecto de ley. Respecto del financiamiento, la fórmula que se ha utilizado en este proyecto de ley es la misma que se ha utilizado en todos los proyectos de ley que han sido aprobados en relación a la construcción, digamos, al levantamiento de algún tipo de monumento, estatua o algún elemento de conmemoración. Y esto es que se financian mediante campañas de donación, de financiamiento por la vía de las donaciones, por la vía de una recolección de fondos. Y lo que se hace es que se deja planteada la posibilidad, y eso es lo que está acá en el artículo segundo, sin perjuicio de la posibilidad de aportes públicos que puedan efectuarse. Es decir, pudiera suceder que hay alguna institución o instancia que decide hacer algún tipo de aporte, pero el financiamiento del proyecto, tal como todos los otros similares, se hace a través de colectas públicas, donaciones y otro tipo de aportes privados, así es como está contemplado. En este caso particular, como ya se ha avanzado bastante, además tienen ya la estructura de financiamiento privado, también tienen ofrecimiento de aportes de los elementos para la construcción, por lo tanto, por eso se dejó solamente como la posibilidad de aportes públicos, que es la fórmula que siempre se utiliza porque pudiera eventualmente alguna institución hacer algún aporte, pero no está contemplado que se financie de esa manera el proyecto. Respecto, claro, porque sería, digamos, constitucional. Digamos, si se exigiera el aporte público, no lo podríamos hacer, digamos, evidentemente. Respecto de entiendo que había la vez pasada una pregunta sobre la constitucionalidad del proyecto, que es lo que hoy día reitera como duda muy legítima por lo demás el diputado Teao. En realidad la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un proyecto de ley no lo realiza ni la comisión
ni siquiera la sala en última instancia, digamos. En realidad la constitucionalidad la define el Tribunal Constitucional. Pero en el caso del Congreso mismo, cuando la oficina de partes admite la incorporación de un proyecto, es porque evalúa, digamos, su constitucionalidad y de ese modo se ingresa. Cuando a veces incluso declaran la inconstitucionalidad, aún en ese caso se puede votar en la sala, cosa que en este caso no fue necesario. Ahora, a mayor abundamiento, en esta misma comisión se han visto varios proyectos de ley exactamente igual a este, de los cuales varios ya son leyes. Yo aquí me he anotado algunos, digamos, para ilustrar. El boletín 15-108-24, que fue para erigir un memorial en memoria de las víctimas del centro de detención de la calle Irán, en Macul, Venda Sexy. Ese incluso creo que está acá en este momento. Hay otro boletín que fue para erigir un monumento de los héroes del Riñihue, en fin, que también ya se vio. Después hay uno que tenía que ver con los dirigentes deportivos de la región del Maule. Ese creo que fue en el periodo pasado, nos toca a nosotros verlo. Otro para erigir un monumento en conmemoración del bicentenario del cruce del ejército de los Andes. Es decir, han sido siempre muy diferentes, todos tienen la misma estructura y todos han tenido un financiamiento similar, del mismo tipo, y ninguno ha tenido declaración de inconstitucionalidad. Y el esquema que seguimos para esta presentación es idéntica a las anteriores, absolutamente igual, por lo tanto no hay un vicio de constitucionalidad al respecto. Sí, muchas gracias, diputado Hirsch. No sé si hay otras consultas de los diputados respecto del proyecto. Al parecer no. No vemos ningún tipo de consulta en pantalla. Presidenta. Sí, diputado Teao, tiene la palabra. Presidenta, sí, quiero insistir acá, pero los artículos 4 y 5 le asumen una nueva función a 3 ministerios. No sé si los proyectos anteriores habían tenido eso, como dice por cierto el diputado Hirsch. No me refiero al financiamiento, me refiero a las nuevas funciones que tienen esos 3 ministerios con respecto al artículo 4 y el artículo 5. A esa inconstitucionalidad me refiero. No me despeja la duda el diputado, disculpen. ¿Tiene problema, diputado? El diputado Gracias, Hirsch le va a Sí, lo que contestar. indica el artículo 4 es que pueden integrar, entonces no le asigna una función específica al ministerio, le otorga la posibilidad, si el ministerio lo tiene a bien, de integrar la comisión. Y desde ese punto de vista no se le está asignando una función, lo cual efectivamente requeriría de una modificación constitucional. Gracias, presidenta. Yo entiendo lo que dice el diputado Hirsch, pero dada la reacción, no está redactada de que sea facultativo o integral, ¿no? Se crea una comisión especial. La comisión estará constituida por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante, etcétera. No veo que esto sea una facultad de crear una comisión. Dada la redacción de la norma, pero yo tengo una formación profesional de que la norma como está redactada la norma, no veo una facultad. Veo más bien casi imperativo de que se cree una comisión especial por ley. Y esta estará constituida por... No. Entonces... No, el ministerio no iba a hablar porque, al menos por el lado nuestro, con quienes hablamos estaban totalmente de acuerdo. Por eso le pusieron la suma urgencia. Lo que pasa, diputado, es que los ministerios no es una nueva función que se tienen que le estamos arrogando. El ministerio, tal como su participación en las comisiones, las mismas comisiones del Congreso, participa de distintas comisiones entre distintos ministerios, pero no están obligados nunca a tener un representante fijo en esas comisiones. No irroga desde ese punto de vista ni una función nueva ni un gasto para el ministerio. Y de hecho, nuevamente, es exactamente igual
pero absolutamente a todos los monumentos o los memoriales que se han realizado de distinto tipo, tanto en los que ha intervenido el Ministerio de Defensa, que es muy normal, por algún tipo de memorial, por algún evento que involucra a la Fuerza Armada o al Ejército, como los que están vinculados con la cultura y con otras funciones. El Ministerio normalmente le asigna la función a alguna de las personas del Ministerio que son también las que se relacionan con el Congreso y con otras funciones. Entonces no implica ningún gasto adicional para el Ministerio ni una función adicional. Muchas gracias, diputado. Aprovechamos la intervención, ¿cierto?, de Carolina Herrera, que es que nos acompaña, ¿cierto?, desde el MINCAP todas las sesiones, para que también pueda entregar su mirada respecto de todas las preguntas que han realizado los diputados y diputadas. Carolina. Y posteriormente el diputado Bernales. Gracias, presidenta. Saludos a todos los diputados y diputadas. En relación a lo que están planteando, nosotros como Ejecutivo, si bien entendemos que no se ha hecho ningún punto por parte de la sala ni en la comisión respecto de la admisibilidad, también recogemos lo que ha planteado en la sesión anterior y en esta sesión el diputado Teao, y en ese sentido lo estábamos conversando con Sergio Herrera, que también es el jefe jurídico legislativo de acá de MINCAP. Y queríamos proponer que tal vez una manera de subsanar esto sería abrir un plazo de indicaciones y quizás hacer una modificación ahí respecto de la comisión que el proyecto propone formar. En ese sentido habíamos revisado otros proyectos de ley, como lo ha mencionado el diputado Hirsch. Esta figura sí se ha utilizado, pero por ejemplo en el boletín 10530, que era para erguir un monumento en Quintero en homenaje al Cristo sumergido, la comisión estaba compuesta por un senador, un diputado, alcalde, concejal y así otro tipo de personas y de representantes. Entonces quizás se podría explorar esa posibilidad sin perjuicio de que hagamos en el fondo las consultas o se pida la opinión de la Subsecretaría de Derechos Humanos también al respecto de su intención a participar en este proyecto o de patrocinarla. Pero al menos desde MINCAP podemos ver que eso sería una solución que quisiéramos plantear a esta comisión. Muchas gracias, Carolina. Sin embargo, de acuerdo a lo que tenemos nuestra orden del día, y así ha sido acuerdo también de la comisión durante 2 sesiones anteriores, es que se realice la votación del proyecto el día de hoy. Ya a propósito de que el diputado Tomás, como el diputado mocionante, ha estado también anteriormente en la comisión y solamente algunas dudas se tenían que despejar en esta materia durante esta sesión, la que ya el diputado Benavente, al menos con el diputado Teao, han realizado acá en la sala, en la sesión. Así que para no cambiar el eje de la discusión, este proyecto está para la votación el día de hoy y el diputado Bernales tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yo primero quisiera poner sobre la mesa, perdón, un poco la experiencia de los 4 años en la comisión que me ha tocado a mí estar anteriormente, y varios de estos proyectos que nos tocó votar justamente en el periodo anterior. El diputado Hirsch ya mencionó algunos de los proyectos. A mí me parece que es sumamente importante cuando hablamos de monumentos en un país que muchas veces nos quejamos transversalmente, yo digo transversalmente, de los distintos sectores políticos, de la falta de monumentos, de homenaje, etcétera, que nos falta justamente en nuestra identidad. Y nosotros en esta comisión hemos votado proyectos muy diversos. De acuerdo, como decía el diputado Hirsch, los héroes del Riñihue, que es una hazaña ciudadana en la región de Los Ríos, las cantineras de la Guerra del Pacífico en el norte, que tuvieron un rol muy importante, aquellas mujeres, y en todos estos proyectos efectivamente han existido comisiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, las de héroes del Riñihue, estaba, por ejemplo, el gobierno regional, y nosotros incluso acá ingresamos al intendente y al gobernador regional. Cuando se ingresó el proyecto estaba el intendente y no estaba la figura del gobernador regional, tuvimos que agregarlo porque evidentemente si hay un hecho de esas características en esa región, tenía que estar la máxima autoridad regional presente en este proyecto. Me parece que de nuevo, en el foco de la línea del proyecto que presenta el diputado Hirsch, estas instituciones que están acá son las que deberían justamente estar
y también poner no solo el conocimiento, ellos tienen antecedentes, tienen una serie de facultades que son importantes para que puedan participar justamente de esta comisión. Entonces, a mí me parece, y a mí por lo menos me aclaraba la duda, yo tenía una duda más bien respecto al financiamiento, cómo esto iba a ocurrir, un poco para dar cuenta también a quienes nos están mirando y les interesa estos temas, de tener claridad respecto a aquello. Entonces, yo igual propongo avanzar en el proyecto, en la votación, por lo menos en mi caso, como he dicho, ya por lo menos la duda está aclarada y quiero insistir. En estos proyectos, si ustedes lo ven, estimados colegas, efectivamente hay comisiones donde, de hecho, los ministerios que están acá se repiten. Ahí está. Muchas gracias, diputado Bernales. Diputado Durán pidió la palabra. Sí, presidenta. Tiene la Gracias, y agradeciendo su buena disposición de permitirnos consultar al diputado mocionante algunas inquietudes que tengamos, puesto que van surgiendo, ¿cierto?, a medida de la conversación, de la tramitación y escuchar nuevos antecedentes. Yo quiero preguntarle al diputado Hirsch si el memorial que él propone tiene una ubicación específica y, de serlo así, ¿hay acuerdo o algún tipo de consulta a los vecinos del entorno donde se instalaría el memorial? Puesto que, por ejemplo, incluso para el cambio de nombre de una calle, se consulta a los vecinos la disposición y el acuerdo para poder llevar a cabo esa figura. Entonces yo creo que en algo de permanencia en el tiempo como memorial, y que sin duda trae efectos en el entorno positivos y negativos también, independiente de la temática. ¿Hay algún tipo de consulta a los vecinos donde se instalaría este memorial? Sí, diputado, le va a contestar el diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidenta. Quiero referirme a dos aspectos. Uno, respecto de la consulta del diputado, efectivamente hay una propuesta de lugar que ha sido conversada ya con el alcalde de la Comuna de La Reina, el alcalde Palacios, y también con otras autoridades, con el Consejo Municipal, y la propuesta que tienen es en el bandejón central de la avenida Fernando Castillo Velasco, frente al aeródromo Tobalaba. A su vez se consultó al aeródromo, que no tiene ningún impedimento, ya que no afecta a lo que se llama el cono de seguridad de las operaciones aéreas, y lo mismo respecto de la DGAC. Y respecto de los vecinos, efectivamente, como este es un proyecto que inicialmente se iba a realizar no por la vía de proyecto de ley, sino era una iniciativa local, se hizo una consulta que involucró a más de 1000 vecinos del sector y se obtuvo la firma de apoyo de los mismos y de las juntas de vecinos del sector. Por lo tanto, ese es un aspecto que está resuelto. Y respecto al tema que estábamos hablando previamente, presidenta, podremos perfectamente, si es que la comisión lo permite, proponer una pequeña indicación en el artículo 4, donde modificar el estará por un podrá estar. Y creo que con eso efectivamente se solucionan las legítimas dudas que ha manifestado el diputado Benavente y algunos otros diputados. Entonces, dejar abierta esa posibilidad, en vez de estará, ¿no es cierto?, tal como dice ahí, yo estaría de acuerdo en modificar la comisión, podría estar constituida por, y etcétera. Y de ese modo, efectivamente, evitar algún problema de los que se han manifestado. Como indicación acá mismo, y por lo tanto se... Por supuesto, si hay alguno de los papelitos, de los cuadraditos. Ah, bueno, ya no se usan los tarjetones, en ese caso. Sí, pero diputado. Sí. Aquí habla de promover convenios entre las entidades participantes y otras que sean pertinentes de la sociedad civil. ¿A qué sociedad civil se refiere, diputado?
Existe una agrupación en la comuna conocida como AMAT. La primera agrupación, me parece la primera, agrupación Memorial Aeródromo Tobalaba, pero se pone más amplio porque eventualmente podrían otras organizaciones de la sociedad, de la comuna o del distrito, de derechos humanos, o eventualmente querer también participar. Pero existe ya esta agrupación que está funcionando hace algunos años con integración de distintos vecinos. Presidenta, ¿el COSOC es considerado también en esta gestión? Diputado. ¿Perdón? ¿El COSOC es considerado también en esta gestión? El COSOC podría estar considerado, efectivamente, digamos, eventualmente, digamos, es una de las organizaciones de la sociedad civil, por eso queda abierta la posibilidad para que inviten a distintos organismos de la sociedad civil, correcto. Bueno, mientras el diputado está realizando la indicación del artículo 4, que habla de crearse una comisión especial, la cual tendrá como objeto de ejecutar la presente ley, la comisión podrá estar constituida por un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lo que sigue dentro de este texto. Para que dejemos ese acuerdo, diputados y diputadas, ¿sí? Ya, entonces eso va a quedar para que el diputado pueda entregarla a la Secretaría y el diputado Durán para que vayamos luego avanzando en el proyecto de la votación. Sí, Presidenta, quiero agradecer la respuesta del diputado Hirsch y al mismo tiempo tomar el punto que él me dijo, o sea, que él indicó, perdón, que hay una consulta a más de 1000 vecinos, en sus palabras, que estarían de acuerdo con este proyecto. Yo insisto en esto porque para mí esto es importante, ya más allá de la pertinencia del proyecto, a mí me interesa que los vecinos, el entorno, no se vea alterado, ¿ya? Todos conocemos hoy en día las situaciones que se viven en torno a lugares emblemáticos de nuestra ciudad y que afectan gravemente la calidad de vida de los vecinos que viven en el entorno. Entonces, yo personalmente condicionar mi voto porque me gustaría tener conocimiento físico de ese listado con la participación vecinal y la aprobación del respectivo proyecto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra palabra al respecto? Sí, diputada Delgado, tiene la palabra. Solo acotar que acá habla de todas las organizaciones que fueron consultadas, todas las personas que fueron consultadas. Por eso pregunté el COSOC, porque el Consejo de la Sociedad Civil está por la ley 20.500 de participación ciudadana y acá el diputado contestó adecuadamente que están consideradas también. Y siempre un memorial histórico, porque no es solamente un memorial de desaparecidos, sino de nuestra historia, creo que nunca es malo en una comuna, porque ayuda a que esta historia reciente que vivimos en este país no sea olvidada. Así que no creo que los vecinos estén en oposición en que nuestras generaciones sepan lo que pasó en nuestro país y que aún no hay justicia. Gracias, Presidenta. De todas formas, es importante... ¿Va a intervenir, diputado? No, es importante que también podamos dar la discusión, el debate, ¿cierto?, respecto no solo de la parte técnica, sino que también de lo que significa un proyecto de estas características. Sabemos lo importante que es la memoria y evidentemente en esta comisión van a llegar un sinfín de proyectos relacionados al tema de memoria, entendiendo también el valor, como también lo decía el diputado Schubert, cuando hace también una solicitud de ingreso de otras temáticas, ¿cierto?, a esta comisión, y eso es porque efectivamente dice relación con las temáticas que se pueden tratar acá, así que nunca va a estar cerrado el debate a todas las opiniones que podamos tener en esta sala. Diputado Hirsch. Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que es importante lo que se está diciendo. Este es un memorial que ha sido pedido muy transversalmente en la comuna y en el distrito. Tal como comentábamos al comienzo, no hay que olvidar que en el distrito está también
otros memoriales y siempre el funcionamiento ha sido un funcionamiento muy asociado a la comunidad local. Hay uno muy importante que es el cuartel Simón Bolívar, de hecho se hizo recién ahora una actividad, en general todos los años se hacen actividades, participan autoridades locales, participa la sociedad civil y la idea es exactamente la misma en este memorial. Y efectivamente hay firmas recolectadas, eso lo hizo esta misma organización AMAT, ellos las tienen, no sé en qué formato, digamos, pero no veo ningún problema en que posteriormente las presenten, cuando esto se vea en la sala, digamos, están disponibles y las tienen, y incluso creo que el número es mayor, por lo que me comentaban, así que no habría tampoco ningún inconveniente al respecto. De todas maneras, no es que hayan hecho un proceso formal propio de alguna instancia legal, sino que simplemente un apoyo que han tenido de los vecinos del sector y de las organizaciones locales, justamente para poder hacer un proceso que sea integrado, digamos, dentro de la comunidad local. Así que eso está también disponible. Muchas gracias por complementar los antecedentes, diputado. Entiendo que todas las y los diputados han realizado sus consultas, han despejado algunas dudas. También agradecemos al Ministerio por las diversas opiniones que han entregado respecto de las dudas propias también que han tenido los parlamentarios y las parlamentarias. Diputada Mix, bienvenida también. Sí. Bueno, entendiendo que tenemos también una orden del día, ¿cierto?, con una audiencia, si está Rodrigo Díaz, el abogado especialista, para que nos atienda, por favor, un tiempo más, porque vamos a realizar la votación del proyecto que autoriza construir un memorial y circuito de memoria en la comuna de La Reina en recuerdo de las víctimas de la caravana de la muerte. Secretaria, para que podamos empezar. Entonces, en votación general presenta el proyecto de ley. Señor Benavente. En general este está en general, ¿cierto? ¿Ya está votado en general? ¿Está votado en general? No. Este fue la semana pasada. Ya, perfecto. Sí. Señor Bernales. Apruebo. Señora Delgado. Apruebo. Señor Durán, don Jorge. Señor Durán, don Eduardo. Señora González. A favor, presidenta. Señora Mix. Sí, y a favor, y obviamente agradecer a Tomás por la iniciativa y por también haberme sumado como mocionante. ¿El señor Ojeda? Sí, no por eso, pero si se conecta. Muchas gracias, presidenta. A favor también. Tiene que pagar el doble. Perdón. No se preocupe. ¿Será Serrano? Secretaria. ¿Señor Teao? Sí, por su intermedio, presidenta, quiero agradecer al diputado Hirsch y al integrante de esta comisión por haber considerado mi planteamiento sobre los aspectos de la constitucionalidad del artículo 4 y 5 del proyecto, porque con esa propuesta queda ajustado al derecho de texto y queda facultativo y no imperativo para los ministerios incumbentes integrar el Consejo, así que a favor. Señor Van Müllenbroek. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, una abstención. ¿Aprobado en general, entonces? En particular lo votamos en un solo... ¿Una sola votación, incluida la indicación? ¿Sí? ¿Se lee la indicación nuevamente? Sí, la indicación es para modificar en el artículo 4 el vocablo estará por podrá estar. Entonces, en votación en particular, señor Benavente. A favor, la indicación, porque por lo menos está en la dirección. Señor Bernales. A favor. Señora Delgado. A favor. Señora Mix. A favor. Señora González. A favor. Señor Ojeda. A favor igual.
Señora Serrano. A favor. Señor Teao. Se nos congeló el señor Teao. Aquí estoy. No, aquí estoy, discúlpeme. Sí. Por su intermedio, también, Presidenta, quería agradecer al Ministerio, siempre nos acompaña, que tremenda labor que hace también en esta comisión, y sé que vamos a desarrollar muchos proyectos a futuro. Mi voto es a favor. Presidenta. Apruebo. Entonces, 9 votos a favor, aprobado por unanimidad. Diputado informante. El diputado Hit. Entonces, estamos. Particular. Se aprueba entonces este proyecto, diputado Tomás y diputados y diputadas. La palabra, vamos brevemente para seguir. Muy brevemente, porque sé que tiene otros temas, Presidenta, pero agradecerle a la Comisión, agradecerle por el interés mostrado en el proyecto, agradecerle a quienes apoyaron como mocionantes, y por la discusión que se tuvo, que me parece que es muy importante tenerla, porque también va aclarando distintos aspectos. Además está decir que este es un proyecto de memorial muy importante para la comuna de La Reina. Yo diría que mucho más allá, tal como ha dicho la diputada, es de carácter nacional, y desde ese punto de vista una gran valoración a la votación y al trabajo hecho en la comisión. No me cabe duda que esto va a ser profundamente valorado, y yo espero que la sala también tenga el mismo respaldo que ha tenido hoy día acá. Así que agradecerle, Presidenta, a usted y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias, diputado. Vamos a continuar con la orden del día. Muchas gracias también, sí, pues que esté bien. Vamos a recibir en audiencia al abogado señor Rodrigo Díaz de Valdés Valbontín, ya se encuentra ahí en cámara, especialista en Derecho Constitucional, para que se refiera a aspectos específicos del proyecto de ley que regula a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, correspondiente al boletín 14.964-24-3. Don Rodrigo Díaz, bienvenido. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, agradecer la invitación de la Comisión para referirme a este proyecto que regula básicamente la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Disculpe, por el tema de los tiempos, si la secretaria puede determinar algún tiempo de intervención para el abogado, nuestro invitado. 10 a 15 minutos para que podamos tener intervenciones también de los diputados y diputadas de la comisión, don Rodrigo Díaz. Perfecto. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, la primera pregunta que surge al analizar este proyecto de ley es que efectivamente, más allá de dar herramientas de protección a los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, hay una serie de disposiciones que se refieren más bien al ejercicio del periodismo, dando una protección adicional y ciertos derechos que son básicamente prestacionales y que obliga al Estado y a sus instituciones a respetarlo. La pregunta es necesario este proyecto, dada la relevancia de la actividad que realizan los periodistas? La segunda pregunta es si el marco jurídico existente, particularmente la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, no cubre la necesidad y el bien jurídico que se pretende proteger. Y si no lo hace, si este proyecto de ley tiene la densidad normativa suficiente para ajustarse a los textos constitucionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo primero es que, señora Presidenta, por su intermedio, decir que este es un proyecto que establece una coraza de protección que aparentemente parece excesiva a favor de los periodistas. El proyecto habla de una protección y garantía durante todo el tiempo y en todo lugar. Y se les reconoce a los periodistas textualmente un marco reforzado de garantía en su calidad de persona, se nos dice, defensora de los derechos humanos. Entonces hay una calificación aquí
prima facie de que el periodista es un defensor de los derechos humanos, independientemente de la línea editorial que siga el periodista. Y adicionalmente llama la atención en que el marco normativo en el que se presenta este proyecto de ley no solamente señala que debe ajustarse a instrumentos internacionales, sino que a documentos, lo que genera una duda muy importante de a qué se refiere el proyecto de ley a documentos internacionales, algo que en el derecho internacional se llama soft law, pero que en ningún ordenamiento jurídico es fuente del derecho. Por lo tanto, surge la duda de si puede reconocerse como fuente del derecho algo que está fuera de los tratados internacionales, fuera del marco legal, sino que se refiere simplemente a documentos. Luego, si uno analiza las definiciones que contempla la ley, particularmente respecto de los conflictos sobre los cuales se pretende que se genere mayor protección, en donde define conflicto armado no internacional, tensiones internas, agresión, ciertamente desde un punto de vista constitucional y dada la exigencia que ha sido reconocido permanentemente por nuestro Tribunal Constitucional, a mi juicio ninguna de estas definiciones cumple la densidad normativa para dar la certeza jurídica respecto a tener completa claridad de qué se trata. Habla de términos jurídicos indeterminados como insurgencia, como ataques discriminatorios, fuera de línea o dentro de línea, sin explicar a qué se refiere con esos conceptos. Habla de conceptos de hostigamiento judicial, etcétera, que no tienen una definición legal específica y que obviamente puede dejar a la judicatura la determinación sin una clara determinación en el cuerpo normativo. Pero yendo ya más al texto, señoría, cuando vemos básicamente aquí los derechos que se protegen, quiero insistir en la idea que más que proteger la integridad física y psíquica del periodista, se está en este proyecto de ley otorgando una serie de derechos adicionales que, a mi juicio, tienen una dudosa constitucionalidad y además una dudosa control de convencionalidad en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se establece un estatuto que, a mi juicio, genera una discriminación que no obedece a criterios objetivos en favor de los periodistas. Acabo de decir que se les reconoce como defensores de derechos humanos, ¿no es cierto?, como personas que tienen derecho a un reconocimiento y a una protección especial, supuestamente porque enfrentan situaciones de peligro en algún momento, y no sé si esas situaciones de peligro son mayores a los que enfrentan personas que están hoy día viviendo en la macrozona sur, o personas que salen el día a trabajar en comunas que tienen altos niveles de delincuencia, pero se establece esta coraza partiendo de una presunción, básicamente en temas donde existan conflictos normados o tensiones que define este proyecto. Y además, lo más delicado que me parece a mí es que establece una serie de obligaciones para el Estado, que son prestacionales, que caben dentro del concepto de derechos sociales. Y es preocupante porque el Estado tiene recursos insuficientes y, por lo tanto, frente a recursos insuficientes, tenerlos que redestinar por mandato legal a ciertas protecciones de derechos que no están suficientemente justificadas en el proyecto. Por ejemplo, en el artículo 4 se dice que el Estado debe adoptar todas, y ocupa el término todas, las medidas prácticas para prevenir diversas formas de ataque o amenazas contra la integridad de los periodistas. Debe adoptar además mecanismos para evaluar anticipadamente los riesgos. Es decir, pensemos en una movilización social agresiva como la que estamos viendo hoy día. ¿Qué significa esto? Que las fuerzas policiales tienen que enfocarse en proteger a los periodistas antes de disuadir las manifestaciones violentas. ¿Qué significa? Que los grupos de inteligencia tendrán que previamente a prevenir y ver cómo tienen que básicamente apaciguarse la manifestación violenta, tener que ver mecanismos de protección adecuados para los riesgos que enfrentan los periodistas. Me parece que genera un nivel de obligaciones muy importante al Estado. Particularmente si uno analiza otras de las disposiciones legales aquí, básicamente vemos que hay obligaciones directas al Ministerio Público de instruir investigaciones de oficio, destinar los recursos necesarios para ello, de proveer todo lo que sea necesario para una debida y pronta diligencia en la investigación penal, básicamente asociado a estos posibles atentados. Y aquí particularmente enfatizar estos requisitos de investigar de oficio y hacerlo con la mayor diligencia
posible. En este mismo sentido, se impone al Ministerio Público y a las policías ciertas presunciones. Se le está diciendo que se presume que cualquier ataque a la integridad físico-psíquica de un periodista o trabajadores de las comunicaciones están vinculados al ejercicio del periodismo. Por lo tanto, hay una presunción legal y hay una inversión de la carga en la prueba y además un refuerzo muy importante a obligaciones del Ministerio Público que a mi juicio no sé si tendrá los recursos para poder cumplir. Lo mismo respecto a obligaciones que se le imponen al Instituto Nacional de Derechos Humanos, de crear una plataforma con el fin de proteger a los periodistas, en fin. Pero bueno, para ir terminando la intervención, ciertamente es importante analizar a la luz del principio de la igualdad jurídica cada vez que se quiere establecer un estatuto en favor de alguien, ¿cierto? Lo vimos en el Tratado de Escazú para los defensores del medio ambiente, otros proyectos de leyes que hablan de los defensores de los derechos humanos, que por cierto realizan una labor muy importante, pero hay que analizar si a partir de los principios constitucionales, de los tratados internacionales, de la necesidad normativa, esas diferencias se justifican a la luz del ordenamiento jurídico general. Evidentemente aquí no quiero desconocer que los periodistas ejercen una función absolutamente fundamental, pero que a mi juicio está completamente resguardada por la ley 19.733, haciendo este proyecto del todo innecesario. Pero además quisiera manifestar que este proyecto se aparta fundamentalmente de sus ideas matrices. ¿Por qué digo eso? Porque establece una serie de principios y obligaciones en favor de los periodistas que van más allá de su protección de la integridad física y psíquica de ellos. De hecho, hay artículos que se denominan protección de los periodistas, como el artículo 5º, pero lo que hacen es establecer una serie de mecanismos para el ejercicio de la profesión, como por ejemplo el exigir mecanismos de protección para el flujo de la información a través de medios alternativos. Aquí el proyecto da preferencia a las redes sociales, ¿no es cierto? Sin justificar por qué sobre otros medios de comunicación, pero garantiza a los periodistas el flujo libre de información, la no limitación en el ejercicio de sus funciones por parte de la autoridad estatal cuando requieran información, la prohibición de restricciones al acceso del lugar, ¿no es cierto? Asimismo como la obligación del Estado de abstenerse de imponer cualquier medida que interfiera o limite la libre circulación de la información. Aquí vemos, por eso insisto, más allá del bien jurídico de la integridad física y psíquica de los periodistas, ciertas normas que tienden a facilitar de una medida que no balanza correctamente con el ejercicio de otras funciones estatales el acceso a cierta información para poder acceder a información. De hecho, obliga a reforzar el principio de transparencia, más allá de la ley de transparencia, ¿no es cierto? Y obligando a entregar a la autoridad, mediante incluso conferencia de prensa, las razones por las cuales no se entregará cierta información. Con todo, señora presidenta, manifestar que es un proyecto que está lleno de imprecisiones jurídicas, lleno de conceptos jurídicos indeterminados que hacen muy difícil pensar su correcta implementación, incluso a través de sentencias de los tribunales de justicia, y que efectivamente transforma a la persona, el periodista, en un ser, a mi juicio, prácticamente intocable, más allá de velar por su integridad en ciertos procesos o en ciertos eventos más de violencia, sino que busca generar una sobreprotección, lo que a su vez puede afectar seriamente el ejercicio de otras funciones estatales, como las funciones de policía, las funciones de investigación, y generar ciertas discriminaciones arbitrarias respecto al resto de la ciudadanía, que a mi juicio hacen del todo desaconsejable seguir adelante, incluso con la idea general de legislar en un proyecto de ley de estas características. Muchas gracias, señora presidenta, y a los miembros de la comisión por permitirme dar mi opinión respecto de este proyecto de ley. Muchas gracias, abogado Rodrigo Díaz de Valdés, quien entrega su posición respecto a este proyecto que estamos trabajando en la comisión, que regula la protección de las y los periodistas, personas de las comunicaciones, y yo, en tanto también emocionante de este proyecto, plantear la importancia
de la construcción que se está realizando a propósito de que se ajusta también a los marcos internacionales, a propósito de una ley modelo que entrega la misma UNESCO sobre la protección a periodistas y trabajadores de las comunicaciones, iniciativa que además se está replicando. Chile es el primer país que lo toma desde el Congreso Nacional, pero también se está replicando en estos momentos en otros países y en otras democracias, como México, donde nacen, ¿cierto? No nacen, sino que mueren, o existen las tasas más altas de mortalidad de periodistas a causa de violencias de todo tipo. Y por cierto, bueno, y otros países también, y por cierto no podemos estar exentos de aquello, y esos son también los fundamentos que se tiene respecto a esta iniciativa, que también ha sido vista por diversos abogados constitucionales y que además va de acuerdo a lo que planteaba también el propio abogado, señor Díaz de Valdés, que la actual normativa, que es la ley de prensa, cierto, no da estas garantías, y por eso nace también la importancia de generar esta regulación, porque el exceso, hay excesos en todo tiempo y en todo lugar para quienes desempeñan este tipo de trabajo, y por lo tanto también es importante ponerlo al menos dentro de lo que es el contexto de cómo nace esta iniciativa y cómo llega también a esta comisión. Y respecto de los conceptos de derechos sociales y todo aquello que pueda generar algún tipo, ¿no?, de gasto, recurso del Estado, es importante también, y en eso estamos, hay un plazo de indicaciones que nos acordamos en esta comisión para que complemente también este proyecto, que es la parte estatal, ¿cierto? Y estamos esperando también, diputadas y diputados, ¿cierto?, que ingresen las indicaciones del Ejecutivo en materia de este proyecto, que obviamente es súper importante para que no tenga esas imprecisiones que plantea el diputado, nuestro invitado, pueda ya tener un más contundente, y en eso sería ya la votación en particular cuando tengamos ya las indicaciones del Ejecutivo. Eso, pero por mi parte, muchas gracias, Rodrigo, por haber entregado sus apreciaciones. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. Ojalá pudiéramos tener proyectos de ley que regulen la protección de los trabajadores de la salud, de los trabajadores efectivamente de todos los ámbitos de la sociedad, pero nuestra comisión está centrada precisamente en estos temas y obviamente nos hacemos cargo del ámbito que nos corresponde. Ahora, en ese sentido, creo que siempre es mejor que zozobre a que falte, como dice un dicho popular, y en la medida que nosotros podamos proteger a nuestros trabajadores de las comunicaciones, no solo a los periodistas, que eso es muy claro en el proyecto, para no ponerlos a nivel distinto, son seres humanos, tienen familia, se la juegan por lo que creen, arriesgan su vida, y yo creo que es bueno también, Presidenta, desideologizar este proyecto, en el sentido de que hemos conocido periodistas que han hecho investigaciones importantes y han denunciado hechos importantes en el ámbito de la corrupción, del narcotráfico, de la delincuencia, de cosas que están fuera del ámbito de la política misma, quiero decirlo así, porque siento que cuando la mayoría de las veces nos hemos enterado de investigaciones periodísticas que se hacen al alero de periodistas que se la juegan por conseguir la información, arriesgando el pellejo incluso, que son amenazados, creo que al Estado no le queda nada más que salir a protegerlos, independientemente de la temática en cuestión. Y ahí creo que en esto no podemos tener dobles lecturas, no es un periodista bueno aquel que nos entrega información de la que queremos escuchar y de la que no queremos escuchar, de la que no nos queremos enterar. Entonces, yo en ese sentido creo que la labor que ejercen los periodistas y también los trabajadores de las comunicaciones requiere en estos tiempos, y sobre todo por el ejemplo que usted ha dado respecto a México, por ejemplo, que por los graves hechos delictuales que nosotros estamos teniendo, que son súper distintos a las prácticas que teníamos antes en nuestro país,
lamentablemente se han ido copiando de ejercicios de otros países donde efectivamente los periodistas están siempre expuestos por decir algo. Y cuando dicen algo y no corresponde con la línea editorial, además son sancionados. Entonces yo, Presidenta, creo que no comparto la visión del abogado que acaba de exponer, más allá de su trayectoria y su mirada. Siento que mientras podamos avanzar en protección y en derechos de los profesionales de las comunicaciones y los periodistas, habla bien de nuestro país, habla bien de nosotros, habla bien de un Estado que protege. Así que en ese sentido, Presidenta, creo que tenemos que seguir avanzando en la discusión del proyecto. Muchas gracias, diputada Mix. También comparto con usted respecto de la importancia de poner garantías, así como lo están haciendo diversas democracias, insisto, respecto a esta ley modelo, porque las formas de trato, ¿cierto?, hoy día que tenemos en diversos lugares, especialmente en nuestro país, nos invita a poder tener una regulación de estas características. Diputado Benavente tiene la palabra. Gracias, Presidente. A ver, yo creo que en primer lugar la exposición de don Rodrigo fue bastante clara, independiente que cada uno puede tener visiones distintas de algunas apreciaciones que él realizó. Pero yo creo que es importante que nosotros sepamos también aspectos técnicos de los proyectos, porque más allá de nuestras visiones, eso no nos exime de tratar de conservar una técnica legislativa adecuada. Y justamente esas son las razones por las cuales muchas veces se invitan a personas a las comisiones. En tal sentido, dicho eso, yo quería hacerle una pregunta al abogado, a don Rodrigo, porque él mencionó de que el proyecto también le entrega algunas atribuciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos, atribuciones que tienen más que ver con órganos o relacionadas con persecución penal. Si eso es así, ¿podría también haber en su visión alguna inconstitucionalidad, toda vez que se está, de una u otra manera, se le están entregando atribuciones a un órgano que son atribuciones propias de otro órgano? Y sabemos que la Constitución establece que hay órganos que no pueden atribuirse facultades extraordinarias, etcétera, y que además, por lo mismo, hay atribuciones propias de determinados poderes del Estado, y aquí al Instituto Nacional de Derechos Humanos se le estarían entregando algunas atribuciones propias de organismos de persecución penal, digamos. Esa es la pregunta. Sí, ¿el artículo? Sí, por favor. Sí. Creo que no solamente Tenemos la respuesta, no sé si... Artículo 11. Generación de programas de captura de información. Invitados, don Rodrigo Díaz, ¿puede responderle al diputado Benavente, por favor? Sí, a ver, el proyecto de ley en materia de persecución penal en general establece obligaciones específicas al Ministerio Público y le establece un estándar de diligencia en ese proceso de investigación, que es un estándar de diligencia que no está reconocido respecto de otras investigaciones penales. Por lo tanto, es un primer conflicto de constitucionalidad aquello, porque desde un punto de vista legal tendría que tener un deber de diligencia y una prioridad respecto de las investigaciones penales de atentado a la integridad física y psíquica de periodistas versus otro. Lo segundo es que establece presunciones legales en favor de cualquier atentado a periodistas, familiares y cercanos, dice. Fíjense la falta de determinación jurídica, y cercanos que estén vinculados al periodista, en términos tales de presumir que cualquier ataque está basado en el ejercicio de su actividad.
Y particularmente respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en este artículo 11, la obligación es crear una plataforma con el fin de proteger a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones que enfrenten amenazas y agresiones. Esta plataforma lo que debe hacer es permitir recopilar, alertar y diseminar rápidamente informaciones sobre amenazas y agresiones entre los organismos encargados de la protección de este derecho. Ciertamente, parte de lo que estaría haciendo el Instituto de Derechos Humanos tiene que ver con la labor investigativa que realizan respecto a delitos el Ministerio Público. Por lo tanto, habría ciertamente una superposición respecto a la línea investigativa cuando estamos frente a delitos y eventualmente, digo eventualmente porque en muchos aspectos más bien de crear plataformas de información no habría una infracción constitucional, pero eventualmente podría haber una infracción constitucional si estamos en la línea más bien investigativa de atentados de este tipo. Muchas gracias. Bueno, plantear que obviamente todo proyecto que llega acá tiene una admisibilidad técnica, ¿no? También es importante recalcar eso, pero respecto de la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solamente acá habla de la creación de una plataforma con el fin de proteger a periodistas y trabajadores de las comunicaciones que recopila, alerte y tenga información rápida ante las solicitudes que pueda tener desde el Ministerio Público o de cualquier otro organismo que haga investigación. No hay una superposición y tampoco existe, ¿cierto?, una materia inconstitucional en el ámbito de que sea el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otro organismo que a propósito de los cambios constitucionales que estamos viviendo o que en el momento que se estaba realizando este proyecto, ¿cierto?, tenga esa labor. Ya, yo creo que eso igual es importante de aclarar. Que no sea investigativo. Claramente, mira, investigativo. Acá claro. Por eso sí. Podría haberla. Sí. Podría haberla. En principio no. En principio no. Pero podría haberla. Eso hay que tener cuidado y hay que generar una aclaración. Perfecto. Se entiende el punto. Sí, se entiende el fondo del punto, pero es importante, claro, que usted también lo haga saber. Diputada Mix. Gracias, Presidenta. Yo creo que quizás podríamos trabajar en alguna indicación en esto, que pudiera, porque yo veo esta plataforma más bien como una ventana en la misma página, digamos, o sea, del INDH, que podría ser incluso un llamado rápido, un espacio como ventana, como link, no sé cómo llamarlo, pero que permita que las denuncias o de que el denunciante pueda acceder rápidamente al INDH entregando los antecedentes y con el fin de proteger. ¿No? Claro. O sea, es con el fin de proteger, pero creo que quizás lo que podría hacer es que mejore el mecanismo de la denuncia. Es decir, acá dice que se crea una plataforma con el fin, está hablando cuál es el objetivo, finalmente es proteger, recopilar los antecedentes. Claro, al final, luego dice termine, diputada. Claro, porque en el punto seguido dice esta plataforma deberá permitir recopilar, alertar, ahí recién está hablando de la información que va a entregar el denunciante, quizás están al revés nada más. ¿Me entiende? Sí, le entiendo. ¿Se entiende? Sí. No, en el orden, quizás la plataforma que permita o la ventana que permita deberá tener recopilar, alertar, entregar la información y con el fin de proteger finalmente al denunciante. Para dejar un poco más armonizada ese artículo. Para que no haya interpretaciones ¿le parece? Bueno, de todas formas, en la próxima sesión podemos traer la propuesta de una indicación para este. Tenemos hasta el 26, creo. 26, ¿no? Ya. Ya. No, particular. Es importante plantear también
que no existen mecanismos de llevar cuentas o saber el número de personas que están agredidas en las calles siendo periodistas o trabajadores de las comunicaciones. Por eso es importante que un organismo del Estado autónomo, en este caso, y no otro, porque existen muchos. Está el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, está CODEPU y otros organismos que van llevando la cuenta de personas trabajadoras de las comunicaciones que han estado agredidas, pero que no están sistematizadas de parte de un organismo del Estado. Por eso se indica en este proyecto que pueda ser el instituto, que sea el Instituto de Derechos Humanos o el organismo a posterior que vaya a reemplazar la función. ¿Ya? Es por eso que yo creo que podamos recibir las indicaciones al artículo 11 o lo podemos armonizar acá en la comisión en la próxima sesión, ya que estamos en la hora, sobre la hora. Duda reglamentaria también a la Secretaría. Si vimos que tiene este proyecto presenta una serie de obligaciones prestacionales por parte del Estado y que se supone el Ejecutivo va a ingresar indicaciones, si esas obligaciones de una u otra manera generan gasto, este proyecto debiera pasar por Hacienda. No sé, pero... Creo que esa duda nos lo planteó no lo hemos conversado. Eso lo tiene que definir cuando venga el Ejecutivo, el Ministerio, a entregar las diversas, indicaciones, porque el trabajo lo están realizando claramente. Es que reglamentariamente tendría que pasar por Hacienda este proyecto. Si genera gasto, sí. Por no eso. solo hay un aspecto constitucional que, bueno, el Ejecutivo tenemos que ver las indicaciones del si lo Ejecutivo. patrocina. Exactamente, tenemos que ver esas indicaciones para ver si es que van a pasar haciendo o no, entendiendo que hablamos solamente de prevención, promoción. No hemos visto todavía gastos per se. ¿No? Perfecto. Eso. Bueno. Don Rodrigo. Estamos en la hora, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Ahora, muy brevemente, hay un problema mayor de constitucionalidad y densidad normativa más que en la atribución del Instituto de Derechos Humanos, que eventualmente podría haber una superposición de materia de investigación que se puede aclarar. Es respecto al estándar que se le fija al Ministerio Público respecto de la presunción que le acabo de mencionar, que a mi juicio no obedece a estándares constitucionales, y además los deberes de diligencia que se les pone al Ministerio Público y que significan reasignación de recursos investigativos. Y particularmente le recomendaría a la Comisión analizar con mayor detalle la norma número 15, que habla de prohibición de amnistías, indultos, prescripciones, etcétera. Estas prohibiciones están contempladas en el derecho internacional de los derechos humanos respecto de ilícitos de la mayor gravedad, como genocidio, delitos de lesa humanidad, etcétera. Por lo tanto, es importante entender que hay dos bienes jurídicos acá, de certeza jurídica, y si efectivamente estamos frente a un tipo de delito, amenazas, etcétera, que califican dentro de la relevancia para perder los beneficios de amnistía, indulto, prescripción, como otros delitos de mucho mayor entidad. También recomendaría analizar esta disposición del artículo 15. Bueno, muchas gracias, diputado. Le vuelvo a insistir, le digo diputado. Muchas gracias, abogado, por haber estado en nuestra comisión. Diputado Benavente. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Muy clara. También quiero dejar, antes de cerrar la sesión, la invitación al abogado Alberto Prech, quien también ha sido Alberto Prech, ¿sí? Él está dentro de las personas que quieren también intervenir de este proyecto a propósito de la discusión final que estamos entregando. Así que para que quede en acta y luego lo conversamos en la acta. Se da por levantada la sesión.